Egun on guztioi, herri agintari eta apteko zuzendaritza talde eta lagunei. Eusko Jaurlaritzaren izenean, esan dan bezala, guk ere ongietorria ematen dizuegu guztioi, parke honetara eta Euskadira. Ilusioz eta gogoz prestatu dugu gaurko jardunaldia eta inguruan seguru nago hausnarketa interesgarriak izango direla alde batetikan eta bestetikan esperientzia konpartitzeko lekua eta guztiok zerbait ikasteko. Decía que bienvenidos a Euskadi, bienvenidos a este territorio, a Guipúzcoa hoy, donde celebramos esta sesión que hemos preparado con ilusión y que seguramente seremos capaces de compartir las mejores experiencias y todos aprender un poquito de los demás. El parque en el que nos encontramos, junto con el de Zamudio en Vizcaya y Miñano en Álava, constituyen la red de parques tecnológicos, científicos y tecnológicos de Euskadi, donde compartimos el modelo de gestión, donde compartimos la vocación y donde queremos ser, tal como decía la directora, referentes en innovación en un ecosistema completo que no se entiende sin cada una de las partes del mismo. Euskadi, conocen ustedes que ha sido industrial, lo sigue siendo y tenemos la clara convicción y vocación de mantenernos en esta posición en el futuro, de incrementar nuestro PIB industrial, como les diré más adelante. Es el motor de nuestra economía y lo tiene que seguir siendo. Una economía saneada necesita un tejido productivo importante. Lo hemos visto a lo largo de la crisis y creemos firmemente que tenemos que trabajar para que así siga siendo. Nosotros, como acompañamiento, somos muy conscientes de nuestra labor y que tenemos que continuar trabajando a dos niveles importantes. Uno, en la colaboración interinstitucional, tal como lo hacemos en los parques tecnológicos, con el resto de instituciones, diputaciones forales y ayuntamientos. Y, en segundo lugar, en una clara vocación de colaboración público-privada, como ha sido siempre en Euskadi. Porque nos jugamos mucho. Euskadi, como país pequeño, se juega mucho en esta carrera. Los planes industriales han estado siempre estructurados en este país, desde el inicio de los 80, como decía el presidente. Son parte de nuestro ADN y continuamos haciéndolos. Recientemente hemos aprobado el próximo plan, el que cubre el 17-20, y ahí queremos tener una política, sí, continuista, con nuestros planes industriales, porque una política industrial tiene que ser continuista, no puede estar sometida a los vaivenes que se están produciendo en determinados ámbitos políticos, tiene que ser continuista y así lo ha sido, y tiene 6 ejes que fortalecen esa política industrial y en uno de ellos hablamos de los ecosistemas de acompañamiento, donde los parques científicos y tecnológicos constituyen uno de los ejes más importantes para ese acompañamiento a nuestro tejido industrial. Y el objetivo principal que nos hemos marcado es el de conseguir llegar a ese 25% en el PIB industrial, del cual pues vamos acercándonos poco a poco después de haber perdido muchas posiciones en la crisis económica. Queremos llegar a ese 25% y, además, al mismo tiempo, bajar el nivel de desempleo que tenemos en estos momentos en el conjunto de la comunidad, alrededor del 11,5%, y llevarlo a un 10% o menor al final del año 2020. Es un plan que atiende especialmente y de forma, no sé si especial o focalizada, a esas pequeñas y medianas empresas que constituyen el 90% de nuestro tejido industrial, de nuestro tejido empresarial, con un eje transversal, que ayer tuvimos ocasión también de trabajar en el Palacio de Congresos, en el Cursal, que es la Industria 4.0. La nueva revolución industrial y el conseguir que nuestra industria sea tecnológicamente avanzada, la grande y la pequeña, sin esas dos velocidades que nos pueden llevar a un desastre económico, sino siendo todos parte de un mismo sistema, de una misma estrategia. Una estrategia denominada Basque Industry 4.0, insisto, en el que todos trabajamos, todos los agentes públicos y privados de diferentes niveles, para conseguir que esta forma de trabajar, esta nueva industria a la que tenemos que conseguir llegar, sea nuestro eje transversal de referencia para todos y cada uno. Los ámbitos prioritarios de nuestra estrategia de especialización inteligente también los tenemos definidos, es decir, hemos sido capaces de aunar esfuerzos y de decidir en qué somos buenos desde el punto de vista de producción industrial, dónde están nuestras fortalezas industriales, pero al mismo tiempo dónde están nuestras fortalezas tecnológicas que nos hagan poder diversificar y conseguir nueva industria, tal como decía la diputada foral. Es importante saber hacia dónde vamos a ir, pero siempre soportándonos en aquello que sabemos hacer bien, en nuestras fortalezas, no olvidarnos de ellas, porque tenemos un tejido industrial que ha sabido resistir esta crisis, que ha sabido adaptarse y que tenemos que trabajar con ellos.
Con estas prioridades y, desde luego, trabajando al máximo con nuestra red vasca de ciencia, tecnología e innovación, desde la investigación más básica hasta la más aplicada, hasta el desarrollo experimental más aplicado al tejido industrial, tenemos que ser capaces de avanzar a una velocidad suficiente. Y para ello, pues también el presupuesto tiene que acompañar, y en el próximo año 2018 el presupuesto prevé crecer un 6% en programas de innovación tecnológica de I+D+I, sobre todo aplicada a la industria. Consideren ustedes que si prevemos un crecimiento de alrededor del 2,4 o 2,5% del PIB para el próximo año, vamos a más que duplicar la inversión tecnológica desde el punto de vista público en Euskadi. Eso supone que la industria nos tiene que acompañar y que tenemos que conseguir entre todos hacer lo que ayer el Lehendakari nos ponía como tarea, que es conseguir estar entre las regiones más avanzadas. No únicamente en este momento nos encontramos entre las avanzadas, sino entre las líderes. Y eso supone mucho esfuerzo y mucho trabajo que, desde luego, no podemos defraudar a nuestro Lehendakari y lo tenemos que hacer entre todos. Este año 2017 y 2018 estamos observando un crecimiento económico, un crecimiento industrial, y tenemos que aprovechar esa ocasión para invertir y para crecer. La inversión pública tiene que verse acompañada por la inversión privada. Los públicos solo no hacemos nada, son los privados los que nos tienen que acompañar y los que tienen que ser los motores de ese crecimiento. Además, somos partidarios de que tanto nuestras empresas como nuestra red vasca de ciencia, tecnología e innovación acuda a esos programas europeos en los que están siendo realmente exitosos. Estamos consiguiendo un retorno muy importante en el programa H2020, y eso significa algo que nos preocupaba y que estamos analizando muy de cerca, y es conseguir que nuestra tanto red vasca de ciencia, tecnología e innovación como nuestra empresa sea excelente, porque si en el programa H2020 estamos consiguiendo retornos es porque los proyectos que se están presentando son excelentes, lo cual nos congratula y tenemos que continuar trabajando para que esto sea una realidad. Hemos reforzado nuestra posición en esos programas y tenemos que continuar haciéndolos. Se demuestra que cada vez más también hemos acertado en esa priorización de nuestros programas. Si conseguimos focalizar nuestros esfuerzos, vamos a ser más exitosos. Un país pequeño como Euskadi no se puede permitir diversificar de tal forma o dispersar sus esfuerzos de tal forma que no consigamos ser excelentes ni buenos en ninguno de los aspectos que queremos investigar. Focalizando, analizando nuestras fortalezas, vamos a conseguir buenos resultados, como se está demostrando. Y decía, el tener un ecosistema importante que acompañe, que ayude a todas estas actuaciones es primordial, y así lo hemos entendido. Desde los parques tecnológicos lo tenemos muy claro. Es un camino que hemos venido recorriendo y que queremos reforzar y continuar haciéndolo de una forma sostenida y sin sobresaltos. Para ello tenemos que trabajar en ese plan estratégico que ya hemos planteado, para que los parques científicos y tecnológicos sean un lugar facilitador, acompañador, vertebrador de innovación, con toda la cadena de valor, empezando desde las universidades, terminando por las empresas, con un espacio de emprendizaje que realmente tiene que ser también lugar de diversificación y de creación de nuevas empresas. Lugares donde además tenemos un ecosistema óptimo y que nos permite ser visibles también a nivel internacional. En este momento los datos que tenemos en la red de parques de Euskadi es relevante, lo comentaba la propia directora, y queremos seguir siéndolo. Queremos seguir siendo el foco de la innovación y el foco de la creación de nuevas empresas. En sus 30 años de vida, que no son pocos, la red vasca de parques tecnológicos se ha ido amoldando a las necesidades cambiantes de su sociedad, de su ámbito económico, de las necesidades de formación, de todo lo que nos estaba demandando la sociedad. Hemos sido capaces de adaptarnos y lo tenemos que seguir haciendo en el futuro. Esa nueva industria que está llegando también está llegando a nuestros parques tecnológicos y nos congratulamos de ellos. El reto de la digitalización es un reto del que no podemos estar pensando si nos bajamos o no. Ha llegado, estamos en el reto y tenemos que continuar emprendiendo y haciendo que nuestro tejido industrial sea realmente importante. Es uno de los asuntos que va a ser tratado a lo largo de algunas ponencias del día de hoy, y me consta que todos podremos aprender algo de lo que podemos hacer mejor de lo que hacemos hoy. Eskerrik asko guztioi.